y vamos a, de alguna manera, un poquito ser consecuentes con nuestra planificación. Algo que yo les prometí, que tal vez quedó un poquito a medias, es el tema de reforzar la explicación sobre el proyecto, donde usted puede hacer consultas. ¿Por qué? Porque en realidad hay que comprender bien el área, ¿no?, de trabajo para el proyecto final. No necesariamente una cosa muy grande, pero una cosa que usted la haga, que usted la entienda y que de alguna manera lo introduzca usted, ¿no?, al campo de la inteligencia artificial, reconociendo de que es vasto, ¿no?, el abanico de ramas, como ustedes mismos me han presentado una tareita, ¿no? Por ejemplo, aquí miren, tengo la tareita de Hans, de Enrique. También tengo acá la de Jorge Antelo, miren ustedes. Y bueno, hay una gama, ¿no?, de ramas en las cuales usted va a poder de alguna forma elegir, ¿no? Si usted mira acá, son bastantes. Es decir, hay mucho más que esas todavía, pero las básicas que usted ve son esas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá en mi listado, vamos a tratar de conocer un poquito más a ustedes con respecto a su inclinación en el área de la inteligencia artificial, ¿ya? Porque así como en las otras áreas de sistemas, ustedes también tienen su inclinación y obviamente todas son importantes, ¿no?, para contribuir a la sociedad en el desarrollo de software. Ustedes también tienen su inclinación hacia algún área, ¿no? Por ejemplo, particularmente, como les había mencionado, yo me incliné por esta área, ¿no? Tal vez usted diga, ¿qué lo impulsó, ingeniero? Enseguida les comparto qué me impulsó a eso, ya que en realidad vamos a ahondar un poco en esto ahora como explicación para que usted un poco se ubique mejor cuando ya le toque tomar una decisión, ¿ya? Por ejemplo, en mi listadito, en la lista tengo Antelo Paz Jorge y su trabajito. Y le preguntamos entonces en esta mañana a Jorgito, ¿cuál de esas áreas más realmente le llama la atención, aunque no tenga experiencia? De hecho, creo que yo como docente también, ¿no? En varias de esas áreas no tengo experiencia, a excepción de sistemas expertos, redes neuronales, que es un bonito proyecto para mi maestría, pero mi tesis fue sobre sistemas expertos. Entonces, conozco algo de lógica difusa, he visto de robótica, pero no, al final uno no tiene dominio de todo, ¿no? Pero eso no significa que uno no tenga interés, ¿no? Entonces, de esas áreas que usted ve, perdón, ramas, ¿cuál es la que más le motiva, digamos, si tuviera que hacer una tesis al final, una tesis en el área de la inteligencia artificial, en esta sí? ¿Cuál escogería usted? Bueno, es una pregunta difícil porque no comprendo por completo las implicaciones de cada una. Ajá, Eh, ya, Deep Learning me suena muy interesante. ajá, La idea de algoritmos que constantemente están en mejoría me parece muy interesante. ya, ujú, Y creo que combinaría con robótica, ya, porque la robótica siempre ha sido lo mío, siempre me ha encantado los robots. ya, correcto. Y creo que llama más la atención Deep Learning, con mi Ya, poco entendimiento. perfecto. Entonces, miren ustedes, su compañero Antelo dijo algo importante, ¿no? Y fue sincero, dijo, profesor, en realidad, me apasiona la robótica, pero yo quisiera saber si es posible combinarla con el aprendizaje, digamos así, le llama deep learning al hecho de un aprendizaje un poquito más en serio, ¿no? No comparado con machine learning en el sentido de, sino un aprendizaje basado en redes neuronales, ¿no? Y obviamente las redes neuronales son para el tema, el entrenamiento de estas redes son para aprendizaje. Ahora, la gran pregunta es, cuando uno quizá no tiene conocimiento a profundidad, diría, profesor, ¿puedo combinar estas dos? De hecho, ¿no? Porque los robots, no solamente es un tema de hardware, ¿no? Usted sabe que los robots pueden, usted puede tener software incrustado en los robots, ¿no? De tal manera que ahí se da un modelo híbrido.
entre el hardware y el software, ¿no? Porque el robot tiene que ver para trabajos mecánicos, pero evidentemente puede ser controlado por software. Al ser controlado por software, nosotros podemos combinar con el tema del aprendizaje, ¿no? Basado obviamente en las redes neuronales y obviamente puede aplicarse al reconocimiento de patrones. De hecho, tiene que ver con el reconocimiento de patrones en muchos casos. ¿Por qué? Porque necesitamos simular un aprendizaje. Y recuerde que lograr aprendizaje no es sencillo. ¿No? No es sencillo. Entonces ahí podríamos hablar de reconocimiento, ¿no? de patrones. Y bueno, eso se puede aplicar no solamente, como puso acá su compañero, ¿no? a entrenamiento, al servicio, ¿no? Se puede obviamente a muchos otros campos, como ustedes pueden ver acá, pero el entrenamiento es algo interesante, es decir, el poder entrenar para que aprendan a hacer algo, ¿no? O sea, la gran pregunta, ¿será que los robots pueden aprender? Ahí podría generarse esa hipótesis, Antelo, Sergio, perdón, Jorge, él se puede generar esa hipótesis. ¿Será que puedo hacer un robotito que aprenda? Recordando que ya nomás de entrada la robótica, como es mecánico, exige de un electrónico que domine eso, ¿no? Y evidentemente tendría que ser un grupo, ¿no? Un grupo, ¿por qué? Porque unos que dominen la parte robótica y otros que dominen el entrenamiento de las redes neuronales, ¿no? Entonces ahí viene un desafío tremendo. Como dijo su compañero, es una pregunta difícil. Difícil, ¿por qué? Porque en realidad nosotros, chicos, aunque no querramos, todavía tal vez no comprendemos a profundidad esto y esto, ¿no? Y otras. Por ejemplo, falta acá el tema del área de la programación genética, ¿no? Entonces, eh, es correcto eso. Ahora, ¿cuál es la salida, profesor, cuando estamos en ese dilema, ¿no? En esa situación dilemática donde realmente no sabemos a dónde, ¿no? Entonces, obviamente uno tiene que observar. ¿Qué tiene que observar? Uno tiene que observar el mundo real, ¿no? Y en el mundo real, chicos, lo que nosotros tenemos aquí en el mundo real, pues mire, voy a escribir, son pro, problemas. ¿Ya? Eso es lo que observamos, problemas, ¿no? Y al observar problemas, entonces nosotros tendríamos que ver ese problema, dónde encajaría, en qué rama, con qué rama podríamos enfrentar esa dificultad, ¿no? Entonces, eh, Creo que no está con pantalla y ah, Diana igual ya está. ya, Si das cuenta. perdón. No estoy compartiendo pantalla. Ya. Entonces, disculpen, yo había preguntado a su compañero Antelo cuál sería el área o la rama en que él le gustaría incursionar y él me dice, profesor, quisiera en la robótica, ¿no? Pero también me interesa el tema del aprendizaje a través del entrenamiento de redes neuronales. Y nosotros dijimos, ¿será posible que nosotros enseñemos a un robot para que él pueda realmente aprender? Es decir, ¿podríamos programarlo al robot para que él pueda aprender? Teniendo en cuenta que el robot tiene que ver con trabajo mecánico, donde entrarían conocedores no solo de física, ¿no? sino conocedores, incluso ingenieros mecánicos y ingenieros electrónicos, ¿no? Por el tema de la robótica. Pero usted sabe que el robot es posible incrustarle software y ahí entraría el tema del aprendizaje a través de la tecnología de redes neuronales, ¿no? Obviamente con el propósito de que se pueda ese robot desarrollar en un campo que conocemos como entrenamiento, ¿no? Es decir, él puede ser entrenado incluso para poder hacer cosas en la industria pesada, ¿no? Ir aprendiendo, aunque obviamente la robótica es para trabajos repetitivos, pero si pensamos en entrenar un robot, estaríamos hablando de un proyecto realmente ambicioso, ¿no? Muy ambicioso, ¿no? Pero aquí, repito lo que dijo su compañero, él tiene razón, al inicio no sabemos dónde, ¿no? Nuestra famosa problemática
podría caer, ¿no? Sencillamente nosotros tenemos que observar, ¿no? ¿Qué cosa? Los problemas, ¿no? Del mundo real, los problemas del mundo real y desde qué rama los podríamos abordar, ¿no? Por ejemplo, yo observé que, fíjese que cuando los chicos de UTEPSA venían acá a la universidad, a UTEPSA, algunos de ellos no sabían qué carrera estudiar, ¿no? Es decir, ellos se preguntaban, algunos no tienen bien definido y dicen, ¿qué carrera? ¿No? Yo quiero estudiar o qué carrera podría estudiar, ¿no? Entonces, vienen a una unidad psicológica de ayuda al estudiante, ¿no? En UTEPS hay un gabinete psicológico, ¿no? Para ser orientados, recibir una orientación acerca de las afinidades profesionales de ese estudiante. Y yo me acerqué acá porque tenía curiosidad de saber cómo los aconsejaban a los estudiantes. Y fue que vi lo que yo les mostré el otro día en el videíto, que les saca ahí las carreras que el estudiante puede llevar, pero obviamente le saca las carreras que solamente ofrece UTEPS, ¿no? Entonces, y yo me tomé muy en serio, ¿no? Digamos así, la necesidad de este estudiante. ¿En qué sentido, profesor, se tomó? En que realmente si uno va a una consulta con un psicólogo y este psicólogo opera un sistema y nos hace responder 90 preguntas para decirme que yo puedo estudiar, por decirle, no sé, ¿no? Derecho, ¿no? O finanzas, y realmente yo no tengo en lo profundo interés por ella, entonces me siento mal, ¿no? Porque vine a buscar ayuda y me salgo un poco decepcionado porque me ofrecen lo que tienen, no lo que yo realmente necesito, ¿no? Y eso no solo pasa acá, pasa en todas las universidades. Entonces, yo observé ese problema, ese. Ahora usted me diría, ingeniero, la verdad es que ese problema a nosotros no nos interesa. Es verdad, ¿no? Cada persona tiene su inclinación. ¿Y por qué me interesó a mí? Por la parte, es un tema social también del que yo le hablo. Me interesó porque como yo trabajo en el mundo académico, donde he visto sistemas de notas, he visto las cargas horarias, muchos conceptos de un sistema académico, la evaluación de docentes, ¿no? El cambio de carrera, etcétera, etcétera. Entonces, por esa razón yo dije, bueno, interesante sería tener un sistema que realmente le pueda responder al estudiante, ¿no? Sobre todas las carreras. Incluso hay estudiantes que podrían ser buenos, mire, en la parte de informática y también podrían estudiar medicina, ¿no? Entonces son carreras de polos opuestos. Sin embargo, podría que la afinidad de un estudiante vaya en esas dos y él tenga que elegir. Pero ¿qué pasa si el sistema solo me induce a tecnología, a informática, ¿no? Cuando yo tengo habilidades también para ser médico. Ahí está el detalle. Entonces, es importante observar problemas a nuestro alrededor y ver dónde encajarían. Cuando yo observé ese problema, dije, ¿y ahora cómo hago? Entonces yo hablé con psicólogos, los psicólogos me dijeron muchas cosas y dije, sería bueno extraer su conocimiento de ello para dar solución a esta problema. Y al querer acarrear acá la sapienza de nuestros colegas psicólogos, ¿no? Eh, al querer nosotros agarrar esa sapienza y de alguna manera sistematizarla, ¿no? Y agarrar esos procesos y ponerlos en un sistema, entonces yo me di cuenta que se trataba de sistemas expertos. ¿Cómo se dio cuenta, profe? Bueno, he leído varios años sobre sistemas expertos, ¿no? Entonces, por eso Antelo tiene razón al decir, profesor, si nosotros tuviéramos conocimiento a profundidad de estas áreas, al agarrar la problemática podríamos ubicarnos rápido. Lo que pasa es que nos falta el conocimiento teórico, por lo menos, de qué trata cada cosa y cómo son estas tecnologías, porque son tecnologías, ¿no? Tecnologías en sí, en el sentido de la teoría, ¿no? Son fundamentos para poder aplicarse en áreas y campos, ¿no? Como árboles de decisión
las redes neuronales, ¿no? El tema del lenguaje, ¿no? El tema de la lógica en sí, ¿no? El tema de los sistemas expertos basados en lógica proposicional, la robótica y otros. Entonces yo quiero preguntar si ustedes me están entendiendo cuál es el objetivo. El objetivo es que en esta mañana usted pueda un poquito ubicarse en el hecho de tal vez pensar en una problemática y decir, profe, pareciera ser que esa problemática cae en esto, aunque no entiendo de qué trata, o si usted pudiera más o menos indicarme en qué área o con qué área yo podría, con qué rama podría tratar esta problemática. Evidentemente, si usted, mi estimado estudiante, a estas alturas no sabe ni de qué trata el problema, entonces estamos mal. Más o menos usted tiene que tener claro el problema y eso lo sabe desde el primer semestre. Hombre o mujer que no entiende de qué trata su problema, ya está listo. No puede comenzar a pensar en la solución, ¿no? Entonces, importante eso, ¿ya? Voy a hacer un print screen para que usted tenga una orientacióncita de lo que estamos hablando. Vamos a admitir ahí a compañeros. Ahí, ¿no? Ok. Entonces, volvemos a lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo para los que recién se reincorporan? Nosotros estamos, según nuestra planificación cita, de alguna manera estamos reforzando esa orientación sobre qué es lo que realmente se puede escoger para su proyecto o incluso su tesis, ¿no? Final. Antelo nos dijo, profesor, yo tengo una inclinación aquí por la robótica en el área de la inteligencia artificial eh, y tal vez podría combinar con redes neuronales o en caso de que sea mucho, pues elegir solamente un área, ¿no? O esta, porque en realidad es arte, ¿no? Es bastante. Yo le digo por la pequeña experiencia que tengo en esta área, ¿no? Ok, entonces voy a anotar su participación de Antelo acá en fecha 11 de julio, ¿ya? Vamos con Arroyo, por favor. ¿Será que está ahí Arroyo presente? Presente, ingeniero. Ya. Vamos a admitir a uno de sus compañeros más y voy a ver si hallo ahí su trabajito y vamos a ver si logro encontrarlo. Oh, ¿subió su primer tarea, Arroyo? Sí, está ahí, creo que está debajo de su PDF, más arriba. Arriba, el primer documento, el primer Word debajo de un PDF ahí, debajo del rojo. Ah, ya, perfecto. Ahí está, ¿no? Entonces, ahí su compañero Arroyo también tiene las áreas, ¿no? Las áreas que hemos puesto, que no son todas. Si usted va a internet va a encontrar, en realidad, más ramas le llamamos a esto. Va a encontrar, usted más ramas, pero de esas que usted puede ver ahí, mi estimado, y ¿por cuál usted siente una inclinación, es decir, una curiosidad, digamos, mejor dicho, sobre estas ramas? ¿Cuál de ellas poquito le causa motivación o expectativa? Creo que sería la parte del sistema experto y procesamiento del lenguaje natural. Ya sería de sistemas expertos y procesamiento de lenguaje natural. Y la siguiente pregunta que le hacemos entonces aquí, ah, eh, ¿por qué el procesamiento del lenguaje natural y por qué sistemas expertos? ¿Qué tipo de problemas le hacen inclinarse a estas dos ramas? Creo que la parte de los sistemas expertos, porque nos puede ayudar a hacer inferencias Ya, o a predecir algo, ¿no? ajá, Y la parte del procesamiento del lenguaje natural es porque creo que es algo que a nivel de marketing puede ujú, llegar a llamar la atención a un cliente al momento de vender el producto de inteligencia artificial. es correcto, ¿no? Entonces, ¿No?
Bien, bien, Arroyo, ¿no? Arroyo dijo algo, mire, sobre sistemas expertos, nos puede ayudar a diagnosticar, a predecir. En el trabajo que yo les voy a mostrar en un momento más, sin duda hablo de tipos de sistemas expertos. ¿Sabían ustedes? Hay subáreas de los sistemas expertos y hay más de 8 a 10 metodologías para desarrollar sistemas expertos. De hecho, yo utilicé una que se llama Ideal, ¿no? Usted sabe que para construir sistemas, por ejemplo, están los sistemas, sistemas de gestión, ¿no? Sistemas en tiempo real, diferentes tipos de sistemas, usted ya lo ha debido estudiar. También en los sistemas expertos hay diferentes tipos de sistemas expertos, pero también hay diferentes metodologías para desarrollar. Por ejemplo, usted ha escuchado y tal vez ha llevado conmigo, ¿no? Por ejemplo, la metodología PUT, ¿no? Para desarrollar sistemas, ¿no? La metodología XP para desarrollar sistemas de gestión, la metodología, qué sé yo, antes de eso, la en cascada, ¿no? La de desarrollo rápido, la espiral, un montón, mire, ¿no? ¿De qué? Un montón de metodologías para desarrollar los famosos sistemas que nosotros, ¿no? Vemos sistemas tal vez de gestión, algunos sistemas de entretenimiento, ¿no? Otros tipos de sistemas también. Pero dentro de los sistemas expertos también hay categorías de sistemas y hay diferentes metodologías, ¿no? Entonces su compañero dijo, por ejemplo, profesor, para hacer diagnóstico es que los sistemas expertos que hacen diagnóstico es un tipo, ¿no? Sistemas que hacen predicciones son otro tipo, por ejemplo, los sistemas diagnósticos médicos, ¿no? Son un tipo de sistema. Hay otros sistemas expertos enfocados a la planificación también, ¿no? Entonces, en la medida, como dijo Antelo, en que uno pueda conocer de qué trata esto, podríamos pensar en dónde encajaría nuestra problemática, ¿no? Nuestra problemática, es decir, lo que estamos observando, ¿no? ¿Son útiles los sistemas expertos? Por supuesto que son bastante útiles, ¿no? Por ejemplo, yo en estos días voy a hacer mi análisis, tengo dificultades creo en el tracto digestivo, en la parte del colon, y he ido a varios médicos y los médicos me dicen una cosa, otra, entonces, realmente, ¿no? Si hubieran sistemas expertos bien diseñados que pudiesen con todos los síntomas, incluso pudiendo tal vez, reconocer imágenes de radiografías o, qué sé yo, ¿no? Otros análisis, podrían los sistemas expertos dar soluciones más rápidas y precisas, ¿no? Entonces, ¿cuánta importancia tiene esto no solamente en las áreas médicas, ¿no? Sino en otras también, ¿no? No solamente el área de la medicina, ¿no? Porque el campo de la medicina yo he hecho, por ejemplo, para el campo de la educación, ¿no? El sistema experto, ¿no? Ok, entonces, ¿por qué y el lenguaje natural menciona Arroyo el lenguaje natural? Porque evidentemente, si en el campo del comercial, ¿no? Con el tema de los clientes, pues ahí sería una gran oportunidad, ¿no? Porque se atendería prácticamente a todos en cualquier horario, ¿no? Y evidentemente con un programa de atención, ¿no? Ya bastante preparado, ¿no? Y ayudaría en muchos campos, en muchas áreas. Entonces, ya usted trata de ver una problemática. ¿Cómo se observa una problemática? Una problemática se observa porque generalmente uno se desarrolla en un medio. Yo desde muy joven me desarrollé en el mundo académico, ¿no? En el mundo académico. Por eso es que en el mundo académico yo aprendí a hacer sistemas para poder, sistemas académicos, todo lo que conlleva con el tema de eh, registro de materias, ofertas de materias, convalidaciones, y también el tema de los certificados, el tema de las evaluaciones a los docentes. Bueno, y últimamente el que he desarrollado ya, que no es un sistema de gestión, es un sistema experto, para poder ayudar a los estudiantes a identificar, ¿no? Su carrera en base a sus afinidades profesionales. Entonces, uno va observando una serie de problemas en el dominio en que se mueve, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera, y diría, ah, caramba, me interesa el área, ¿dónde está financiera?
por acá, ¿no? Y quiero hacer un sistema para el área financiera, un sistema experto, pero como no ha sido mi know-how, es decir, no es de mi dominio, me costaría mucho más. Por eso es que uno al pensar en la problemática que quiere resolver debe ser en algo que usted entienda cómo funciona su problema, ¿no? Entonces, el tema de orientar a un estudiante en su afinidad profesional, yo lo entiendo perfectamente. Por eso fue que lo pude enfrentar. Pero si usted no entiende el problema y se busca un problema muy alejado de lo que, de su dominio de usted, va a ser un poco complicado, ¿no? Entonces, eso es válido hasta para elegir un tema de tesis, ¿no? Correcto. ¿Algo más que quisiera acotar, Arroyo? Usted entonces tiene una tendencia por sistemas expertos y por lenguaje natural. Eso fue lo que entendí. ¿Está bien? Sí, es correcto. Ya, perfecto. Ahora vamos a Calero, a Martín, ¿ya? Vamos a borrar esto aquí y vamos a preguntar a Martín. Obviamente, fíjese que eh, no se siente incómodo, ¿no? Si alguien elige un tema y el otro vuelve a elegir el mismo, es cuestión de preferencias, ¿no? No se vayan a sentir incómodo por ello, ¿no? No porque su compañero eligió el lenguaje natural, usted dice, a ver qué queda, digamos. No, eso. Y por el otro lado, no estoy exigiéndole que usted domine de qué trata cada teoría acá, porque de hecho, no las ha leído a profundidad. Pero si tiene alguna idea y tiene alguna problemática que está en mente, que le preocupa a usted esta problemática, tal vez sea la oportunidad para que podamos orientarle a la rama que sea, tal vez esta, tal vez esta, tal vez esta, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, como yo les decía, tampoco pretendo decirle, soy experto en todas estas ramas, porque no creo que haya un profesor experto en todas las ramas, por si acaso, ¿no? Ok, entonces vamos con Calero, con Martín Estefano, nos pueda él decir de esas áreas que usted ve esas ramitas, mejor dicho, que están ahí a la izquierda, incluyendo la robótica, ¿no? ¿Cuáles de esas les llamaría la atención? Puede ser una, dos, ¿no? O más, dependiendo. ¿Y por qué, estimado Estefan, de estas de acá? Claro, ingeniero. A mí lo que me interesa es el Machine Learning. Ya, ¿por qué le interesa? Me interesa lo que es el procesamiento de los datos, como tanto tienen un Big Data. Ya, correcto. También igual me interesa lo que es la computación y se ocupa mucho los, ¿cómo se dice? Eh, la cinta, la cinta, la que ocupa el Machine Learning, la computación cuántica. Ya, perdón, ¿me está hablando de otra rama o de la misma Machine Learning? Pero comparte muchas similitudes con computación cuántica. Correcto. Ya. Entonces, importantísimo, miren, Martín ya ha leído, no se ha quedado atrás, no tiene toda la razón. Hoy está de moda el famoso Big Data, ¿no? Obviamente impulsado por el Machine Learning, tiene que ver con ese aprendizaje, ¿no? Sobre grandes cantidades, obviamente, de información y cómo es que se hace, ¿no? Qué es lo que se quiere lograr, cómo se hace, qué estrategias hay. Y ahí hay una rama muy interesante que obviamente se aplica prácticamente a todos esos campos que nosotros podemos ver acá, en todas esas áreas sociales, ¿no? Y obviamente en todos esos campos es aplicable ese Big Data, ¿no? Hoy en día usted sabe que está sistematizado todo, absolutamente todos nosotros estamos en una base de datos de alguna u otra forma y en varias bases de datos del mundo. Entonces es un campo muy prometedor, ¿no? Ahora, la teoría, ¿no? Que está por debajo de esto, usted va a ver que no son cosas que antes no ha visto, ¿no? Sin duda, son cosas que usted ya de alguna manera conoce, ¿no? Por ejemplo, los famosos árboles de decisión. ¿Cómo son los árboles de decisión? Yo hice una pequeña lectura de esos árboles de decisión porque cuando quise enfrentar mi problema,
hay una parte donde hace que uno pueda usar árboles de decisión. ¿Por qué? Porque si dice, bueno, yo tengo, es decir, me gustan los escritorios, me gustan las computadoras, qué sé yo, me gusta el software, ¿será que puedo ser ingeniero informático? Entonces, obviamente tendría que saber, si voy por acá, más esto, ¿no? Más esto otro, etcétera, para poder llegar, ¿no? Porque puede ser que me gusten las computadoras, pero no me gusta programar, ¿no? Entonces, interesante el tema de los árboles de decisión, muy importante eso, ¿no? Ok, entonces, ahí está Estefano con esa área que sin duda, ya puede, ¿no? Ya puede el entrar en ello. Incluso podrían ya comenzar a ver el tema de los árboles, ¿no? Ok. De hecho, yo quiero ser también un poco sincero. No, la materia por el tema tiempo no puede abarcar todos estos, estas ramas, ¿no? Entonces, eso también lo vamos a chequear, ¿no? Más adelante vamos a ver qué áreas vamos a tocar. Estamos usando sistemas expertos a nivel bien básico, ¿no? Bien básico como percepción-acción, que incluso no están bajo la tecnología de redes neuronales, ¿no? Sino bien básico, las ULUs, que es un paso anterior que precede incluso a las redes neuronales, ¿no? En cuanto a la percepción, ¿no? Ok, bien por esa participación, estimado Martín. Vamos a Alex Castro, por favor. Sí, aquí está, ingeniero. Y ya, estimado Alex, de esas áreas que vemos aquí sobre el mismo trabajo de su compañero Arroyo, que no tiene que ser el mismo, pero tal vez al mirarlo el suyo ya pueden, usted apellida Alex Castro, ¿no? Castro. Sí, subió su trabajito, ahí Sí, está, sí, lo soy, ingeniero. ya. Entonces ahí en su trabajito usted también, ¿no? Puso sus ramas. ¿Cuál Sí. de ellas es la que más le llama la atención, recordando de que no tiene que ser experto en ellas, ¿no? Porque está recién entrando en ellas. Pues, ¿Cuál el sería? que más me llama la atención a mí son los sistemas expertos por la capacidad, ¿no? de dar una solución muy óptima, así como usted lo dijo, el problema que usted resolvió de decirle a un estudiante qué carrera es el que más puede ser beneficioso para él. También Ajá, yo justamente puse una problemática ahí ya, de un programa que asigne a un trabajador una tarea que él la pueda desempeñar bien. Entonces, ya, y, ajá. y es, Interesante, miren, interesante porque él dice, hay aquí una serie de tareas para un trabajador y yo tengo evidentemente acá el perfil de un trabajador, ¿no? Y la sí, pregunta es, ¿cómo poder saber, ¿no? Si el perfil de obviamente el perfil de este trabajador es un perfil capaz de poder responder a estas tareas. Entonces, habría que ver qué parámetros, qué cosas hay acá para poder ver si este perfil encaja, ¿no? Entonces, ahí se necesita, obviamente, si no hacemos con un sistema experto y lo hacemos de manera manual, imagínese, nos llevaría bastante, ¿no? Incluso hasta no solamente decir si puede o no hacer estas tareas. ¿Por qué? Porque en realidad un profesional, un psicólogo, un experto en manejo de gente y trabajo administrativo, tendría que revisar este perfil y ver si puede hacer estas tareas, ¿no? Este es un experto, un profesional humano. Un experto se llama humano. Entonces, este experto humano, evidentemente, con otros más y un informático, podrían desarrollar un sistema experto que de hecho, chicos, más o menos de 0 a 200 reglas, ¿no? De inferencia, es un sistema básico, ¿no? De 200 a 500, uno medio, y de 500 a 3000 reglas de producción se considera un sistema experto ya nomás serio. ¿Cuánto lleva esto? Esto puede llevar hasta 5 años, por si acaso, ¿no? Hasta 5 años para desarrollar un sistema ya capaz de desenvolverse en áreas un poco más complejas, ¿no? Hasta 3000 reglas diferentes, ¿no?
Entonces, eso es interesante. Yo se lo digo porque ya la tengo la experiencia en ello. Yo pensé que era sentarse y en 3 meses hacer un software y rápido, ¿no? Defender y tener el título. Y realmente era más serio, más complicado de lo que yo pensé, ¿no? Peor cuando uno quiere afirmar cosas en su documento de tesis, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta de que no es normal. Ahora, lo que uno puede hacer son prototipos, ¿no? Pero ya echarlos a funcionar necesitan, porque si hablamos de un sistema experto en el área de la medicina, usted no va a estar jugando con la salud de la gente, ¿no? Entonces, eso es importante. Bien, estimado Alex, y después de los sistemas expertos, tal vez una área alternativa. Pues lógica difusa sería, porque Ya, hace cálculos con valores imprecisos y no sé, es muy interesante ver cómo eso, ¿no? calcula la temperatura Ajá, de la Tierra y todo eso. sí. Ujú. Justamente porque mi papá trabaja en la agropecuaria y hay veces donde se necesita, ¿no?, regar plantas así midiendo la temperatura de la tierra y el Ajá, ambiente y todo eso. ajá, ¿no? Correcto. Y se trabaja con valores que no son deterministas, ¿no? Que no son Sí, puntuales, sino que valores que están en cierto rango, otros valores que están en otro rango, ¿no? Y de acuerdo en el rango en que estén, hay que decidirse por este o por este. Cuando hay incertidumbre, entonces, cuando no es un valor como decir 70 clavados, ¿no? Entonces, ups, ¿no? Si el problema tiene valores que no son un poco, que no se saben a priori, estamos frente a la incertidumbre. Cuando es un problema de incertidumbre, chicos, incertidumbre no quiere decir que no tiene solución por si acaso, ¿no? El hecho, por ejemplo, de las lavadoras que yo le había dicho a ustedes cómo sabe ella hasta qué nivel de agua va a subir. Vi un ejemplo de sus compañeros sobre los aires acondicionados, ¿no? Que ellos hacen un sensoreo de la temperatura, pero no creo que capturen exactamente la temperatura. Es un rango tal vez. Entonces, esos son problemas donde entra en juego la incertidumbre, ¿no? Incertidumbre. Eso no quiere decir, incierto no significa que no hay solución, ¿no? Porque ahí entra la lógica difusa. ¿Para qué, profesor? Para atacar. La lógica difusa tiene su teoría de probabilidades, chicos, ¿no? Tiene todo un esquema, por si acaso, ¿no? Y lo he visto en la tesis de un colega mío que lo hizo para poder ayudar en recursos humanos justamente a elegir personal apropiado, ¿no? Para ciertas tareas. Entonces, ¿por qué? Porque no podemos ser hay veces hay que hacer, por ejemplo, qué sé yo, cierta tarea y este empleado en esta parte tiene, digamos, un indicador que podría hacer esta tarea, ¿no? No tanto como se requiere, pero por lo menos tiene cierta habilidad que le podría ayudar. Tal vez no exactamente, ¿no? Entonces, de eso se aprovechó el colega para elegir lógica difusa, ¿no? Ok. ah, Bien, estimado Alex, voy a poner su participación, ¿ya? Vamos con Brian, por favor. ¿Estará Brian Flores? Ya. Buen día, joven. Ahorita vamos a ver su trabajito. Soy un poco cegatón. ¿Dónde está? Usted es Christian Brian, ¿no? Sí, ahí está. Ya, de esos que usted ha subido, que incluso yo me impresioné por los ejemplos que dio, bastante claros, digamos, ¿no? Bien orientadores. Entonces, la pregunta que estamos haciendo es sobre la rama, ¿no? En el sentido de que, ¿qué es la rama que a usted le llamaría un poco más la atención? Pero tal vez no con el propósito de empezar por la rama, sino en realidad el propósito es empezar por el problema y ver este problema en qué rama se podría categorizar, ¿no? De hecho, estamos diciendo de que probablemente ni siquiera sepamos de qué trata cada una de estas ramas, pero de alguna manera ya podemos hacer por lo menos una orientación básica. Dado un problema,
a qué rama, ¿no? En qué rama, dónde lo podemos aplicar o cómo realmente este mecanismo de aplicación y en qué campo, ¿no? Social, ¿no? Entonces, y por si acaso esta es un área, ¿no? Un área de aplicación, y cuando decimos área de aplicación, decimos una área de aplicación técnica, ¿no? Porque el hecho de la comunicación, el razonamiento, son aplicaciones técnicas, ¿no? Y este campo es una aplicación social, es decir, ya al beneficio a la gente, ¿no? Este es más que todo esa aplicación técnica, ¿no? Ok. Bien, en ese sentido, vamos a pedir a Flores que nos diga cuál sería Machine Learning, Deep Learning, procesamiento de lenguaje natural, lógica difusa, sistemas expertos, robótica, programación genética, ¿no? ¿Cuál sería? No, comentarles que a mí lo que más me llamó la atención fue Machine Learning. Ajá, Me llamó la atención por el hecho de que la máquina aprende automáticamente, ajá, o como dijo mi compañero, por el análisis de datos masivos. ya, ¿Y por qué? Porque he visto en las páginas, creo que utilizan, o bueno, vi un ejemplo que utilizan, por ejemplo, Facebook, que todo el mundo conoce, es ya, que cuando uno está viendo algún video o alguna información, ajá, como si mágicamente viera qué estamos tratando de buscar, empieza a darnos sugerencias. Entonces ahí podemos ver que la máquina, al ratito que nosotros, por ejemplo, ponemos fútbol, ya, aparece ajá, más información sobre el fútbol y va aprendiendo sobre los datos que nosotros vamos ingresando y nos va dando tiempo, ¿no? Y ajá. así aprendiendo. Correcto, ¿no? O sea, como que va sugiriendo, ¿no? Entonces, obviamente, esas sugerencias o conclusiones, obviamente, podrían de alguna manera usar los famosos, árboles de decisión o tal vez otra tecnología para aplicar el machine learning, ¿no? Pero como quiera que sea, sí, eso es cierto. Entonces, ¿alguna problemática en particular, tal vez que usted tenga en mente para esta rama? Problemática, ¿cómo sería eso? Digamos que usted tuviera que hacer un problema, solucionar un problema para su tesis, ¿qué tipo de problema, qué tipo de aplicación ya en sí pudiera usted utilizar o desarrollar en base a Machine Learning? Si tuviera que hacer un software ya. Si tuviera que hacer un software, ¿Qué software lo que haría? haría, Ajá. Si usted me habla de Big Data, ¿qué software dirigido a qué empresa, qué rubro tal vez podría ser? bueno, dirigido al rubro de las pinturas, porque o me refiero a pinturas de auto. Por ejemplo, acá normalmente Ah, lo que nosotros tenemos, el ah, problema es que cuando van a preguntar alguna pintura para hacer pintar el auto, uno no sabe qué color le quedaría bien, uno le dice verde y hay un Ajá, tema, digamos, que nos diga o que nos sugiera ajá, un color adecuado para ese modelo de auto. ya, ya, obviamente, ¿no? De todas maneras, habría siempre que ver una serie de parámetros por los cuales decidir, ¿no? Un color preciso, que en realidad es la combinatoria de varios otros. Como usted dice, hay una gama por cada uno, ¿no? Una gama de verde. Cuando usted pregunta por azul, azul marino, azul metálico, azul eléctrico, qué sé yo, ¿no? Azul celestial, azul lo otro. Entonces, es nomás interesante ese campo. Ok, si no pudiera usted, o por alguna razón de viabilidad, no haría un trabajo en la rama de Machine Learning, ¿qué otra alternativa tendría? Sería de robot ingeniero. Ya, sería de Me llama la robótica. atención bastante Ajá, de crear alguna máquina o algo que me facilite a mí algunas necesidades. ya, perfecto. Ya, la robótica, ¿no? Por si acaso, ahora hay harto material de robótica.
robótica, ¿no? Y yo pienso que en el futuro esto se va a profundizar también, porque mientras más cómoda nuestra vida, muchísimo mejor, ¿no? Obviamente, la ciencia, de la robótica apunta a eso, ¿no? Y que todo nos sirve, ¿no? Hoy prácticamente estamos llenos de máquinas, ¿no? Máquinas para lavar, ¿no? Máquinas para una cosa, para la otra, ¿no? Entonces, evidentemente, es un campo interesante, ¿no? Ok, entonces esa fue la participación de Flores, Flores, vamos a ver acá. Y vamos por Edgar Cristian Mamani, ¿estará presente? Que nos pueda decir, Eh, ¿sí? ok. Ya, entonces Edgar, mirando, ah, ahí mirando su trabajito, eh, ¿cuáles de esas áreas le causan a usted algún interés? Del Machine Learning, de primero. Esta de acá, Sí, sí. ¿ya? ¿Por qué razón? Bueno, en esta parte, por el ejemplo que puse, en la arqueología se vería, podría decirse, una máquina que puede catalogar o clasificar, digamos, cada evidencia de los en, o para clasificarlos por diferentes tipos de grupos humanos que había tenido en la historia. Ya. Le escuché un poco entrecortado. Yo, decía usted, para clasificar, en el campo de la arqueología, ¿qué cosa quiere clasificar? Perdón, no le escuché muy bien por el audio. Él escribió al chat. Ya. A ver, vamos a revisar un poquito ahí el chat. Y correcto, permítame un momentito, vamos a ir ahí. Ahí está, dice, para poder clasificar las evidencias arqueológicas ya por grupos humanos. Habla de evidencia, ¿no? Ya, correcto, entiendo, evidencias arqueológicas, ¿no? Ya, fósiles y todo tipo de cosas, ¿no? Perfecto. Allá en Sucre hay un parque, ¿no? Con huellas de dinosaurios. No sé si se acuerdan el nombre, no me acuerdo, pero interesante, demasiada información pude ver allá, ¿no? Ya, entonces esa sería la inclinación en el IA de Cristian. Cristian, si no pudiera ser posible esa rama por algún motivo, ¿no? Porque cuando uno enfrenta un proyecto, hay veces todo está claro, ¿no? Pero el proyecto no es viable, tal vez por el tema económico, tal vez porque la información no va a ser fácil de obtener, etcétera, etcétera. ¿Qué alternativa tendría usted de esas de ahí? Los sistemas expertos. Ya. ¿Por qué los sistemas expertos? A ver, parte, tendría un proyecto de una máquina categorizada para la medicina. Puede detectar todo lo que dice ahí, algún tipo de enfermedad y pueda decirle al paciente qué acciones puede tomar, qué medicinas, qué tratamiento quieres. Ya, correcto. No sé Eh, si me escuchó. sí, lo escucho, ¿no? Ya, a usted le llama la atención poder dar respuesta a esa necesidad social, porque es una necesidad, ¿no? El tema de la salud, hoy en día mucha gente se muere por diagnósticos errados, se muere porque tal vez no tiene dinero para que los profesionales le pongan interés en la salud de ellos, ¿no? Y hay veces, si tuviéramos tan solo, ¿no? Una aplicación, porque ahora hasta los picoleceros, ¿quién no tiene un celular, ¿no? Con WhatsApp y para bajarse una aplicación cualquiera?
Entonces, imagínense que abundaran los sistemas expertos, evidentemente, en el tiempo es posible de que muchas especialidades desaparezcan, especialidades médicas, a eso me refiero. Pero no con el propósito de que se queden sin trabajo ellos, ¿no? Sino con el propósito de poder responder a las necesidades de salud, ¿no? De la comunidad. Entonces, no vaya a olvidar que todas estas, chicos, todos estos campos, como la medicina, finanzas, son para poder mejorar la vida de las personas en todo sentido, ¿no? Entonces, ahí hay yo diría, un campo, una aplicación en el tema social, ¿no? Porque entretenimiento tiene que ver con personas, medicina tiene que ver con personas, finanzas son de las personas, industria pesada, ¿no? En realidad tiene que ver, no es para las personas, ¿no? En sí. Aunque obviamente esto es fábrica, pero los vehículos no se fabrican para el viento, ¿no? Servicio al cliente con personas, educación, milicia, ¿no? Todo eso es tema social. Ok, está bien, estimado eh, Edgar. ¿Estará Cristian David Mamani? Ya, vamos a buscar el suyo, ¿ya? Correcto, la misma pregunta para usted, mi estimado David, ¿ya? De esas áreas, aunque lo veo bien, bien sencillito su trabajito, es decir, muy, muy directo, me refiero a los ejemplos, uno solo, pero con todo y todo, ¿cuáles de estas ramas le interesarían eh, ya nomás como teniendo una problemática en mente? ¿Cuál sería? Sí me interesa el pensamiento de Juan, la problemática que puedo plantear es la de hacer un diagnóstico de COVID. Ya, un diagnóstico de... Eso puede, sí, con el procesamiento de lenguaje natural, podría ser un chatbot, una persona que interactuando con los síntomas que tiene, entonces responde si que puede o no tener COVID. Correcto, ¿no? Interesante, ¿no? Un sistema experto tal vez preventivo, ¿no? De que si la persona rápidamente quiere una orientación, pues comienza, ¿no? A chatear con un sistema inteligente y que de alguna manera ese sistema pues inteligente interactúa con un experto y evidentemente en base a los síntomas, ¿no? Tal vez fiebre, perdió el gusto, le duelen ciertas partes del cuerpo, entonces con cierta probabilidad el experto podría concluir si evidentemente tiene COVID o no, ¿no? No podría, obviamente, el experto responder a si tiene cáncer u otras enfermedades, porque su compañero está hablando precisamente del COVID, ¿no? Entonces, me parece inteligente esa combinación. Ok, excelente, ¿no? Por ejemplo, el sistema experto que yo he hecho quedaría, digamos así, en fase uno en el sentido de que si le agregamos más el tema del procesamiento del lenguaje, wow, qué belleza, ¿no? Es como que el estudiante, en el caso de mi sistema, le pregunte al sistema y le diga, ¿qué carrera puedo estudiar yo? ¿No? Y el sistema le diga, ¿qué habilidades tienes? ¿Qué preferencias tienes? ¿No? ¿Qué destrezas tienes? ¿No? Y en base a eso la máquina le responda. ¡Wow! Fabuloso, ¿no? Ok, excelente, estimado Cristian David. Martínez Alderete Gerson, ¿se encontrará? Sí, ingeniero, buen día. Buen día, joven. Ya, vamos a buscar acá su trabajito, ¿ya? Y voy a ver si lo encuentro. Está en el tercero, en tercera posición de ayer. Es
correcto. Listo, mi estimado. Acá también ha dado ejemplos interesantes. Usted se ha dado el trabajo de poner, la verdad es que el más organizado que he visto hasta hoy ha sido el suyo, ¿no? Distinguiendo bien el tema del campo, ¿no? Del área, la rama y el ejemplo, ¿no? Un ejemplo y otro ejemplo, ¿no? Bien especificado. Ya, y de todas estas ramas, ¿cuál es la rama o la combinación de ramas que le ha llamado la atención después de haber hecho este trabajo, estimado Martínez? Bueno, la rama que más me interesó fue el lenguaje natural, el procesamiento del lenguaje natural y Deep Learning, Ya, la combinación de esos dos. la combinación. ¿Por qué, estimado, pensando en qué problemática lo motivó al tema del el deep learning y el procesamiento del lenguaje natural? Bueno, el procesamiento del lenguaje natural, primeramente por lo que ha estado hablando en estos días sobre la prueba de Turing, Ajá, tratar de convencer a la otra persona de que la máquina en realidad fuera una persona, como si fuera una persona, ya, ¿no? Y el deep learning, porque es una técnica de aprendizaje más avanzada, pues, ¿no? Que la machine learning. Y ajá, con ello he estado pensando que podría ser como en este tiempo no se puede salir casi de casa, ajá, hacer un tipo de gimnasio en su casa que detecte mediante imágenes, ¿no? El ujú, movimiento de la persona, ya, dando la serie y la posición de la persona. ajá, Eso ayudaría con Deep Learning, que es una recopilación de imágenes. ya. ¿En qué le ayudaría al deportista eso? En primer lugar, no necesita ir al gimnasio por el tema de COVID, ¿no? Ujú, El tema que se puede infectar. Y dos, que pueda motivarlo esa aplicación eh, con el lenguaje natural, que le ujú, pueda hablar de una forma más empática, ¿no? Con él. ya. Ahora, si se trata, obviamente, si se trata digamos, de empatía, el lenguaje natural es para, obviamente, responder, ¿no? Expresar esa empatía. Pero ¿dónde entraría el tema de la inteligencia acá del aprendizaje? Porque cuando hablamos de redes neuronales, estamos hablando de aprendizaje. ¿En qué serviría el aprendizaje si se trata de un gimnasio? Que le haga una serie de preguntas y que con la respuesta que tenga vaya Ajá. aprendiendo la Ah, aplicación ya, y capaz de hacer más ejercicio, otro tipo de ejercicio para aplicarle, ¿no? ya le Más. entendí, ya le entendí, correcto. Ok, me parece, me parece bien, ¿ya? Entonces ya tiene un poco más de idea, y cada uno está, yo sé que está echando a volar su imaginación, pero eso también hace que se generen dudas. Cada vez que usted tiene certeza en qué, profesor, certeza en una parte que ha comprendido redes neuronales, se le van a generar más preguntas sobre eso, ¿no? Así me pasó a mí. Mientras más comprendía de sistemas expertos, hay veces me sentía como que menos sabía, digamos. Y mientras más comprendía de ello y más leía, menos sabía. Entonces, eh, puede que tal vez a usted no le suceda, pero a mí sí me sucedía, ¿no? Bien, entonces voy a colocar acá, Angelo, ¿está bien? Ahora nos tocaría con Ojopi Briana. Ya vamos a preguntar si está su compañera Briana o todavía ya no ha podido ingresar. Yo estoy aquí, Jenny. Ah, ya, correcto. Vamos a ver aquí, Briana. Entonces, ups, No, ese fue el que había descargado antes, ingeniero, no se olvide. Le pasé uno a su WhatsApp ah, ya, y lo oh, subí de nuevo a la plataforma de ese mismo rato. No me ya. lo mostró. Y
Ya, disculpe, voy a, No se preocupe, ingeniero. ya, voy a intentar, Iván. ya, creo que está acá. Ajá. Sí, Ajá, ¿no? ese me queda. Ya, vamos a levantarlo entonces de aquí. Correcto, ¿no? Ya, ella coloreó bien. A ver, vamos. Correcto, de todas estas, ramas, Briana, e incluso se dio el trabajito de poner ejemplos, escuetos ejemplos ahí, ¿no? Que me parecen bien, de lo que es eh, Machine Learning, Deep Learning, procesamiento del lenguaje, lógica difusa, sistemas expertos, robótica o programación genética, ¿no? ¿Cuál de esas ramas le llama más la atención y por qué? Bueno, en realidad estaría lo que sería el Machine Learning y el procesamiento del lenguaje natural. Eh, en el Machine Learning, más que todo por el tema de cómo se le puede, o sea, cómo con los datos que nosotros podamos obtener podemos hacer diversas cosas. Ajá. Por ejemplo, por esto de cuando están los test, tanto de test vocacionales o los test de personalidad que existen, como es que con ciertos datos ellos pueden agarrar y sacar diversas, diversas respuestas en todo caso, o tratar de guiar a una persona por cómo sería el test vocacional, cómo guiarlo para saber a qué áreas o a qué carreras pueden agarrar y dirigirse según las respuestas que ellos den. Y en el procesamiento del lenguaje natural, por el tema de cómo se puede realizar la comunicación entre una computadora y el ser humano, por el hecho de agarrar y enseñarle igual, dependiendo de qué datos obtenga, es como se le enseña a que sepa cómo responder. Por eso, Correcto. ingeniero. Perfecto, ¿no? Entonces, fíjese que su compañera, identificó un problema. Miren, chicos, bien interesante, ¿no? Ella dijo, profesor, el tema del test vocacional, ¿no? Que en realidad es lo que yo hice, pero lo curioso es que ella mencionó árboles de decisión. Y es cierto que se puede usar eso para poder dar respuesta a esto. Pero también se puede usar los sistemas expertos que yo le había dicho en base a la lógica proposicional para dar respuesta a esto. Cuando yo estudié esto, ¿por qué elegí sistemas expertos? Porque yo con 6 líneas de Prolog me ahorraba un montón de código, ¿no? En realidad. Y también observé los árboles de decisión, los vi un poco más extensos y más fácil inventar un modelo matemático y en muchas más pocas líneas hacer eso. Pero cuando usted estudia los árboles de decisión, realmente son una herramienta también muy válida para poder realizar test vocacionales, ¿no? Entonces, quiere decir eso, profesor, de que si yo tengo una problemática, ¿podría darle solución con más de una rama? Obvio que sí, ¿no? Puede ser que eso depende mucho del análisis de la circunstancia, la problemática y el dominio de la tecnología, porque en realidad estas son tecnologías, ¿ya? Ok, está bien, Briana, muy buena defensa ahí. Vamos a pedir a Gabriel Ortiz si se encontrará, por favor, en aula. Ya, Gabriel, voy a buscar su trabajito acá, voy a ver si lo encuentro, ¿ya? Ah, Abajito ahí de rollo está ahí. abajito. Ya, perfecto. Gabriel, ya la ha escuchado la pregunta y puede que sea esta área, esta rama, ¿no? Tal vez usted me dice, profe, la rama que me interesa no está acá, no las puede mencionar, ¿ya? Pero si es que está, díganos cuál de ellas le llama más la atención
pero la atención con respecto a alguna problemática en mente, ¿cuál sería? Podría dar 2 puntos. Claro. El primero es de, me gustaría aprenderle robótica, porque es una de las áreas que no he visto. Todo lo que está en robótica no he visto nada, pero es una de las que sí a mí me llamaría, porque como usted dice, la mayoría, casi todo está hecho con inteligencia y es lo que usamos día a día, podemos usar en empresas, hasta en hospitales, en todo, digamos, con nuestra vida. Es una de las que más me gustaría, me llama la atención, la verdad. Correcto. Porque está casi en todo, digamos, todo está como usted dice, con aparatos inteligentes, está con robots, podemos usarlo en cualquier área. Correcto, ¿no? Entonces, Queremos implementar el año. Ajá. Y ya, perfecto. Entonces, fíjense que de todas maneras, todo sistema inteligente requiere un equipo multidisciplinario. Si alguien me dice, profe, solito lo hizo el sistema experto, no, necesité psicólogos, necesité hasta expertos en otras áreas para poder, necesité incluso hasta para redactar el documento, ¿no? Expertos, metodólogos en esa, o sea, son varios, cada rama, chicos, sistemas que van a hacer, requiere un equipo multidisciplinario. En el tema de la robótica, ya le dije, no solamente son electrónicos, también pueden ir físicos, ¿no? Ahí van ingenieros informáticos, ¿no? Obviamente, tal vez algunos son analistas, otros son programadores, ¿no? Entonces, es un equipo multidisciplinario, pero eso hace pensar de que si usted está estudiando, digamos, ingeniería de sistemas, pues no significa que no tenga digamos, una iniciativa en el tema de la robótica, por supuesto que sí, pero tiene que agregar a su equipo de desarrollo expertos en el área electrónica, física, ¿no? Para poder de alguna manera en equipo desarrollar, ¿no? Porque recuerde de que todo trabajo así es un proyecto y un proyecto requiere de varias disciplinas para responder, ¿no? Como una unidad a un problema social. Entonces, interesante. Es más, yo tuve un alumno ahí en CEPSA que él era muy, afanado por hacer con Arduino, por ejemplo, lo que ustedes ya han visto en algunas ferias, ¿no? Entra a una casa, se prenden las luces y él sencillamente quería un software que al llegar a casa sepa cuánto se consumió en luz en todos sus dispositivos en un periodo de tiempo, ¿no? Porque a veces uno llega y encuentra que los hijos dejaron los focos prendidos, las teles prendidas, y uno les dice apaguen, no apagan, los chicos se niegan. Entonces los padres realmente quieren saber cuánto se desperdició. Y él fue bien práctico, ¿no? Hizo su modelito de casa rápido. Evidentemente no tiene que ver mucho tal vez con robótica en sí, pero me llamó la atención de que él me dijo, yo no quiero desarrollar software puro, ¿no? Yo quiero desarrollar cosas que tengan que ver en cierta forma con algo tangible, ¿no? Como la parte eléctrica y la parte de software también, como es Arduino. Entonces aquí volviendo al tema, haciendo un paralelismo tal vez, el tema de la robótica, evidentemente combinada con algún software, podría responder a muchas necesidades. Ok, está bien, Gabriel. Daniel Pedraza se encontrará. Sí, aquí estoy. Ya, vamos a buscar aquí a Daniel. Daniel, ¿pudo subir su trabajo? Es el PDF, Ya. el de ayer, ¿cierto? Correcto, ajá, su trabajito. Listo, Danielito, va a defender su postura, ¿ya? ¿Por qué ramas y por qué? Es decir, pero ese por qué orientado a alguna preocupación suya en torno a una propuesta, digamos, a la sociedad, ¿no? ¿Qué ramas
le causan interés. Sí, a ver, el tema de sistemas expertos, ¿no? Y de Machine Learning, esos dos son los que más llaman mi atención. El tema de sistemas expertos, bueno, más que todo en ese campo de la medicina me parece sumamente interesante. Más que todo como un método preventivo, ya que, como le comenté ayer, el tema de esa, por ejemplo, esa aplicación es el ejemplo de lo que más me llama la atención, de cómo al alcance de cualquiera puede tener, digamos, una información más allá de ir al médico. Yo sé que no es como ir al médico, pero sí, aunque sea tener una idea y poder prevenir ciertas cosas. Y cómo puede ayudar eso a personas que no tienen acceso tal vez a ir al médico y demás, peor en esta época de pandemia. Entonces, y en el tema de Machine Learning, los asistentes virtuales me parece que es prácticamente el futuro de la tecnología, la domótica y todo el tema de asistencia virtual para atención al cliente. Ya. Los chatbots y todo este tema. Incluso, bueno, también ahí entraría todo lo que es procesamiento de lenguaje natural, porque también he visto ejemplos de conversaciones con máquinas a call center que parecieran realmente personas reales que están charlando. Vi un ejemplo de una llamada a un call center para agendar una cita en una peluquería y era increíblemente fluido y la verdad que el cliente no se daría cuenta, es imposible que se dé cuenta que estaba hablando con una máquina y no con un ser humano. Correcto. Interesante, ¿no? Bien, Danielito. Mire, Daniel prácticamente nos dijo, profesor, habrían tal vez algunos problemas que requieran no solo de una rama, ¿no? Sino hasta combinar tres. Evidentemente, como habrán podido darse cuenta, combinar tres ramas es posible, pero estamos hablando de proyectos sumamente ambiciosos, ¿no? Por el alcance, ¿no? Por el alcance y también por lo que hay que dominar en estas áreas, en estas áreas, en estas áreas. Y además, otro factor, el tema de que se necesita realmente un equipo multidisciplinario. Ajá, ¿no? Y eso es lo más costoso. ¿Por qué? Porque cuando yo hice mi sistema experto, tuve que vender mi auto, tuve que hacer una cosa, otra, porque creo que gasté más de $10,000 para poder completar esto, ¿no? Entonces no fue tan porque tenía que yo visitar a profesionales, pedir ayuda del uno, del otro, sus opiniones, y muchas veces la gente no tiene tiempo. Entonces había un colega que incluso le dije que me ponga precio a sus horas de trabajo, ¿no? Entonces, pucha, si ustedes supieran la que pasé para lograr desarrollar eso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente cuando se piensa, ¿no? Así que, bueno, de todas maneras valió la pena porque ya uno puede, ¿no? Hablar un poquito más con experiencia, ¿no? Y poder saber de qué está uno hablando, ¿no? Ok, chicos, entonces está bien, estimado Daniel, ¿ya? Y vamos con Felipe Rojas, ¿se encontrará? Ya, vamos a ver ahí si lo encuentro a Felipe Rojas Ponce. Listo, ¿no? Felipe ha puesto varios campos y varios ejemplos de aplicación por cada área y por cada rama. Pero la pregunta puntual es, ¿qué problemática más o menos en su mente está requiriendo una rama, ¿no? En otras palabras, ¿a qué rama más o menos cree que la problemática que usted tiene en mente podría pertenecer? Aquí usted tiene básicamente tal vez una problemática en alguno de estos campos, ¿no? O tal vez en uno que no he mencionado, y usted dice, bueno, pertenece a tal rama.
Ajá, ya, ajá, ya, ajá, ya. Interesante, ¿no? Mire, él dice control de maleza, ¿no? Temperatura, un montón de cosas relacionados, es amplio, ¿no? El tema de la agricultura. Y en realidad, fíjense que evidentemente el tema de la robótica, ¿no? Para poder tal vez facilitar, ¿no? Algunas cosas en la agricultura, pero no una robótica, eh, limitada, sino una robótica un poco avanzada, porque ya hablamos de aprendizaje, ¿no? De redes neuronales. Entonces, es un trabajo bien ambicioso, pero muy necesario. Muchas cosas uno pierde. Ustedes han escuchado cómo cuando llueve, ¿no? Se pierden grandes cantidades de dinero en los cultivos, ¿no? Entonces, evidentemente yo desconozco, ¿no? Las problemáticas a fondo en la agricultura, pero su compañero, él que las vive con su familia, podría saber mejor cómo, ¿no? En el tema de la robótica combinada con el deep learning podrían solucionar, quizá no todo, ¿no? Pero algunas de ellas. Entonces, me parece bien su participación, estimado Rojas. ¿Terrazas Hans Enrique se encontrará? Sí, Ya, vamos a buscar ahí. Correcto. En esos ejemplitos que usted nos da, bien directo, ¿cuál ya sería su área de preferencia, estimado Hans? Machine Learning y Deep Learning. Ya, ahorita vamos a ver. Él dice Machine Learning, ya. Y, ¿cuál más me dijo? Deep Learning. Ya, ambas, ¿no? Cuando enfrente esto, estudie bien la diferencia, cuál es el límite entre el uno y el otro. ¿Ya? Ese es el primer consejo. Ahora, con respecto a tal vez a la problemática que usted ha pensado, ¿por qué cree que su problemática podría resolverse con una o con ambas? En este caso sería una de una, digamos, ¿no? O sea, no las dos juntas. Ah, ya. Ah, ya. El, el, el Machine Learning, por lo que yo le comentaba de esa herramienta que detecta las mutaciones genéticas para que identifique los pacientes con cáncer, digamos. Ya, correcto. Y que ese algoritmo revele, digamos, que las personas con determinadas enfermedades hereditarias puedan podrían beneficiarse de un tipo de medicamentos ya existentes. Ujú. Correcto. Ya. Me parece bien, ¿no? Hay también otra cosa que observé, va para todos, chicos. Hay veces observé entre mis colegas de la Gabriel que hicieron así sistemas inteligentes. Hay veces, miren, la problemática, tiene solución con una tecnología, no muy complicada, porque redes neuronales es una tecnología un poco más, un poquito que requiere más estudio, ¿no? Yo diría, incluso que los árboles de decisión, porque las redes neuronales entrenar por capa, pucha, ¿no? Cada capa, realmente cuando usted está haciendo
desarrollando un problema son así, ¿no? Entonces, hay veces hacer un análisis de eso se vuelve complejo. Pero, sin embargo, el problema puede tener solución con una tecnología un poco más sencillona, ¿no? Entonces, pero algunos colegas tienden a escoger tecnologías más complicadas, ¿no? Obviamente, tal vez con el deseo de darle mayor precisión a las respuestas al problema, pero hay que tener cuidado con eso también, ¿no? Porque si el problema realmente a buen nivel es solucionable con una tecnología que no es muy difícil de entender cuando uno la está estudiando, bienísimo, ¿no? Pero recordemos que hay veces se pueden hacer cosas interesantes, ¿no? Con un lenguaje que no es muy complicado, hablando en el término de programación. Entonces, ¿para qué te vas a complicar la vida, no? Solamente eso es lo que he observado a lo largo de estos últimos años, ya que hay veces uno tiende a agarrarse demasiado de tecnologías más complejas cuando el problema eh, no requiere mucha complejidad en la tecnología, ¿no? En la tecnología de solución. Ok, entonces esa fue la participación de Terrazas. Vamos con Kadima. ¿Estará presente? No creo que esté Kadima. Sánchez Cabrera Carlos Hugo, ¿se encontrará? ¿Se le cayó? Oh. Sí, me mensaje hace unos 5 minutos. Sí, lo vi. Ya, entonces no está en clase, ¿no? Estaba en la ratito, pues como hace unos 5 minutos. Ah, se le cayó. Ya. Ok. ¿Yo puedo comentar algo? Claro, Alex, ¿cómo no? Hable, por favor. Si se puede hacer un basurero automático que seleccione basura, por ejemplo, yo meto un plástico que lo mande, los plásticos y meto una botella que se mande. Un clasificador, ¿no? Clasificador Sí, de sí. residuos. Sí. Claro, claro. Es posible hacer un clasificador de residuos, ¿no? Evidentemente, ahí un clasificador de residuos tiene, ¿no? Hay que hacer un análisis, ¿no? De eso para ver en qué rama más o menos podría entrar, ¿no ve? Ya, correcto. Ok, en este momento entonces vamos a hablar un poquito para que usted conozca un poquito, la idea, el objetivo es más o menos ya entender el desarrollo, ¿no? De un trabajo. En el caso mío, de haber construido ese modelo de sistema experto, siempre usted piense en una propuesta que obviamente comienza a ser el principio del título de su trabajo o proyecto, pero también usted tiene que decir cómo, ¿no? Y ya lo hemos visto antes. En este caso, hemos desarrollado ese modelo de sistema experto y lo hemos hecho usando la lógica proposicional. Ahora, evidentemente, tal vez es posible usar otra tecnología como las redes neuronales, claro, como las tablas de decisiones, por supuesto también, ¿no? Entonces, en el caso mío, yo lo vi en la lógica proposicional. ¿Por qué, profesor? Porque resulta de que hay un lenguaje que ustedes ya han visto, algunos conmigo, un lenguaje que se llama Prolog. Es antiguo el Prolog, pero Prolog es un lenguaje no es imperativo, es declarativo y que hace el procesamiento de muchas funciones recursivas y hace sus inferencias usando la lógica proposicional, de tal manera que muchas líneas de código, por ejemplo, en Java o en C#, muchísimas se resumen en una sola línea de Prolog. ¿Por qué? Porque Prolog ya básicamente hace sus propias inferencias, ¿no? Obviamente, por eso es Prolog, un lenguaje, Prolog significa, viene de programación lógica, ¿no?
De tal manera que yo quería ayudarme ya con que hay muchas cosas que las procesa automáticas y se ahorra línea, de tal forma que por eso pensé en la lógica proposicional, ¿no? Es decir, darle solución al tema de este experto usando la lógica proposicional. ¿Para qué yo quería hacer eso? Para efectivizar la identificación de afinidades vocacionales de aspirantes a carreras universitarias. ¿Acaso no hay profesor 1 en UTEPSA? Claro que hay uno, pero yo lo consideré poco efectivo en el sentido de que siempre te da las carreras que ofrecen ellos, nada más, ¿no? Entonces, y mi idea era dar un mayor alcance a eso, aparte de que es posible que un estudiante pueda estudiar una carrera y tenga habilidades para estudiar otra que no tiene mucho que ver con la primera, ¿no? Aparte de eso, obviamente, si hay dos que son afines, mostrarte la prioridad entre ellas dos, es decir, puntaje acá y puntaje allá, ¿no? De una manera determinista, ¿no? No de incertidumbre. Ok, entonces ese es el título del trabajo en sí. Y cuando usted desarrolla un trabajo así, pues tiene que definir bien el problema. Y ahora vamos a ver un poquito. Le decía yo a ustedes, importante es conocer el problema para poder resolverlo, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo antecedentes incluso para que usted vea luego más adelantito de que debe haber una diferencia entre mi trabajo propuesto con otros ya hechos. Por ejemplo, vamos a pedir ahí rápidamente ante lo que nos vaya leyendo esos dos primeros parrafitos de esta introducción, ¿ya? Sería S y E. Muy bien. El proceso educativo está evolucionando, adecuándose en cada momento a las exigencias de la comunidad estudiantil, de tal manera que las universidades locales tienen un gran interés en el uso de test nacionales que posibiliten un diagnóstico certero sobre la carrera que debiera cursar un bachiller para profesionalizarse. Actualmente, en la ciudad de Santa Cruz existen una veintena de universidades entre la pública y las privadas, que reciben anualmente un aproximado de 40.000 a 50.000 bachilleres, basado en, Fuentes Ortiz, que se someten a un proceso de orientación vocacional para elegir la carrera profesional que desean estudiar. Correcto. Entonces, mire usted, cuando usted aborda una problemática, en realidad la introducción no es para detallar la problemática. Es como dice, ¿no? Introducción para contextualizar, yo diría la problemática, ¿no? Entonces, para enamorar al lector, como se suele llamarle. ¿Por qué? Porque fíjese que yo hablo de un proceso educativo, ¿no? Ahí, sin mucha vuelta, de un proceso educativo que evidentemente de alguna forma busca cómo adecuarse, ¿no? A la comunidad o a las exigencias de la comunidad estudiantil, ¿no? Hasta ahí estamos, ni siquiera estoy contando el problema, solamente estoy diciendo que el proceso educativo se está adecuando cada vez más a las exigencias. Como cuáles, por ejemplo, fíjese, esas exigencias como por ejemplo el uso de test profesionales que posibiliten diagnósticos certeros sobre carrera que debiera cursar un bachiller para profesionalizar. En todo este párrafo no he hablado de la problemática, solamente de que en el campo educativo hemos dicho hay exigencias, ¿no? de diagnósticos sobre las afinidades vocacionales, pero diagnósticos que sean certeros. Y ya voy a un nivel más, mire, de especificación, hablando de la ciudad de Santa Cruz, y pongo datos que son reales, ¿no? Como más o menos dándole importancia para que el lector entienda que estamos hablando no de una cosa sin importancia, ¿no? Estamos hablando de que estos diagnósticos, esta demanda de diagnósticos certeros, evidentemente está fundamentada por este dato que es fidedigno. Acá está la fuente, ¿no?
Así que eso es en Ortiz 2016, en un periódico salió, ¿no? Del deber. Ahora, cuando usted baja, va a encontrar acá ya algo que va ahondando esta contextualización del problema. Vamos a pedir ahí, por favor, a Arroyo que nos lea ese párrafo. En este sentido, la tecnología informática ha intentado dar respuesta a esta demanda académica usando diversas técnicas de promoción, pero todavía no se ha logrado la eficacia requerida con este tipo de soluciones en el campo de la orientación vocacional en las universidades, ya que un 30% de los estudiantes se cambian de carrera o desertan entre el primer y segundo semestre de estudio. Correcto, ¿no? Y fíjese que esta afirmación del 30%, ¿no? No es que me la inventé, aquí está la fuente. ¿Y qué es lo que trata en este párrafo? De contextualizar aún con mayor profundidad la problemática que voy a explicar más adelante, ¿no? Diciendo que ya hay tecnologías informáticas que han intentado dar respuesta. ¿Por qué escribió eso usted, profesor? Porque yo pedí permiso para mirar el código del sistemita que había en UTEPS allá en el bloque norte, arriba, donde había ahí un sistemita web que hace las preguntas al estudiante. Entonces yo fui a verlas, no me permitieron copiar nada, pero por lo menos ver un poco el código y vi, ¿no? Ahí su tecnología. Por eso es que dice aquí mi enunciado, pero todavía no se ha logrado la eficacia requerida. ¿Cuál eficacia de que realmente haya una orientación completa para el estudiante en el sentido de la carrera a tomar, tomando en cuenta no solo preferencias, porque este sistema solo tomaba en cuenta preferencias? ¿Te gustan las matemáticas? ¿Te gustaría ser el jefe de una empresa? ¿Te gustaría tener un auto? O sea, puro te gustaría, aquí no le va a gustar, pero la otra cosa es, tú puedes resolver esta suma de polinomios, puedes esto, puedes hallar la potencia de este número, o sea, y otra cosa es examinarlo al alumno, ¿no? Para ver si realmente le vas a aconsejar esa carrera, ¿no? Entonces, por eso es que yo comencé a sospechar de que todavía no había una eficacia ahí que se requería, ¿no? Y eso lo pude fundamentar con este enunciado de Antel 2018. Entonces, como verán, yo comienzo diciendo que hay una demanda de diagnóstico certero, que en Santa Cruz hay muchos bachilleres que piden esa orientación vocacional, que hoy en día hay algunas soluciones que no son realmente eficientes, sin nombrar, mire, a ninguna universidad. Y la tendencia frente a estas otras, vamos a pedir que estos parrafitos, este parrafito lo pueda leer Calero, ¿ya, Martín? Si no está Martín Calero y Alex Castro, por favor. Hay un párrafo seleccionado, ¿no? La tendencia frente a estas y otras demandas técnicas hoy en día está en los sistemas inteligentes, capaces de reaccionar frente a estímulos, categorizar conceptos, hacer interpretaciones semánticas, traducir de un idioma a otro, hacer reconocimiento de voz, simulación de aprendizaje, razonamiento, división artificial y otros. Correcto. Entonces, fíjese que dice ahí la tendencia frente a estas y otras demandas, ¿no? Usted sabe que en realidad resolver el tema del test vocacional usando tecnología, entonces a eso me refiero, la tendencia frente a estas y otras demandas. Hoy en día están la respuesta ¿en qué? En los sistemas inteligentes. Y si se fija, ya usted va entendiendo la introducción sin que yo le haya dicho específicamente el problema. Entonces, dice en los sistemas inteligentes. Un sistema experto es un sistema inteligente, ¿no? Diría usted, ¿hasta qué grado, profesor?
es verdad, no sería un grado súper inteligente porque tal vez no habla, ¿no? Pero si usted le añade el tema de la lingüística, ahí sería más completo, más inteligente. Pero dice, la tendencia frente a estas demandas están en los sistemas inteligentes, ¿no? Entonces ahí está, ya está comenzando a provocarle interés al lector, capaces de reaccionar frente a diferentes estímulos, puede categorizar conceptos, hacer interpretaciones semánticas, traducir de un idioma a otro. Los sistemas inteligentes pueden hacer eso, hacer reconocimiento de voz, simulación de aprendizaje, pueden hacer razonamiento, visión artificial y otros. ¡Wow! Dice el lector, ¡wow! No sabía yo que la respuesta al test vocacional, una buena respuesta sería a través de sistemas inteligentes. ¿Por qué? Porque los sistemas inteligentes habían podido hacer todo esto, ¿no? Entonces ya le provoca interés. Ahora, la inteligencia artificial es amplia, ¿no? Entre esos están los sistemas expertos. Aquí ya yo le caigo con el boom, ¿no? Es decir, con lo que mi solución propone, ¿no? Es decir, un sistema experto, ¿no? Y sus variantes, porque son varias variantes capaces de simular un razonamiento de un experto para determinado dominio de información. Entonces, cuando usted vaya a plantear su proyecto, ¿no? Trate de generar interés en el proyecto, ¿no? De hacer una introducción de tal manera que pues sea realmente pique el interés del lector, ¿no? Lo emocione. Y mire, termina aquí diciendo en este último párrafo, en este sentido, ¿no? Si usted lo ve ahí, un sistema experto tiene, ¿no? Un sistema experto tiene la capacidad de ¿qué cosa? De entender consultas de un humano mediante una interfaz para luego procesar la información y emitir ¿qué cosa? Un diagnóstico para la toma de decisión, ¿no? Entonces ahí podemos ver de que hemos hecho una introducción. Entonces cuando usted piense en una problemática, antes de describirla la problemática, haga una introducción cuyo fin es captar el interés del lector, pero se vuelve también en una contextualización de su, ¿no? En esta introducción, pues usted comienza a hablar en términos generales, va hablando ya de las circunstancias locales, ¿no? Fundamenta eso con datos y finalmente propone usted a grandes rasgos una solución, digamos que es el boom, ¿no? La sorpresa, la innovación, ¿no? Con la cual usted quiere solucionar este problema que ni siquiera ha descrito en detalle, ¿no? Solamente ha contextualizado un poco acá. Entonces ya antes incluso de escribir el problema uno piensa y dice, pero alguien salta y dice, pero ya hay la solución a ese problema. Entonces usted dice, veamos. Y ya estamos hablando de los antecedentes. Los antecedentes, es decir, son investigaciones previas que ya hay sobre este tema de los test vocacionales, ¿no? Sobre tecnologías que quisieron dar solución a este problema. Por ejemplo, más abajo están esos antecedentes, ¿no? Vamos a pedir ahí a Cristian Brian Flores, que nos lea, por ejemplo, este primer antecedente. ¿Qué dice? Ya. A nivel internacional se han hecho estudios similares. Tal es el caso del trabajo desarrollado en Ciudad del Este, Paraguay, titulado Aplicación de redes neuronales en la orientación vocacional, de Romero Aquino y Martínez Jara. Esta investigación tiene por objetivo proporcionar una alternativa de solución al problema de selección de profesión de los jóvenes al finalizar sus estudios secundarios. En su diseño se emplean conceptos de la inteligencia artificial, como las redes neuronales, dos tipos de pruebas, EFOR para inventarios de preferencia y el DAP, el test de actitudes diferenciales, para medir capacidades. Correcto. Entonces, mire, este ya fue un trabajo que se realizó similar, digamos, al que yo planteé, pero ¿cuál es la diferencia? La prueba de Herford Herford era un psicólogo, ¿no? Y esto era para inventariar las preferencias, ¿no? Las preferencias del estudiante y además un test aptitudinal que todo psicólogo hace DAT,
¿Para qué cosa? Medir las capacidades de la persona. Entonces ahí yo me fui dando cuenta al estudiar los antecedentes que no era nomás hacer un sistema experto sin poder ayudarnos con un psicólogo, porque los psicólogos ya tienen inventarios de preferencia, ¿no? Ya podemos saber de qué preferencia hablamos y de qué aptitudes se miden. Entonces, de esa manera, al estudiar antecedentes, uno se va empapando más de la problemática para no querer solucionar algo que ya fue solucionado, ¿no? O a inventar la pólvora. Ahora, ahí me di cuenta que yo sin consultar al psicólogo iba a hacer cosas que no estaban bien. Dice, mire, los resultados de este trabajo que se hizo ¿dónde se hizo? En Paraguay. Resultados demuestran que el 80,66 de las recomendaciones coincidieron exactamente con aquellas hechas con asistente profesional, mientras que las recomendaciones no coincidieron hasta el 19,4. Quiere decir que este sistema tuvo éxito en un 80%. ¿Usando qué tecnología? Redes neuronales, para poder hacer un test vocacional, ¿no? Y luego ya comienzo con otro, ¿no? En Perú también así, ¿no? Y así doy un antecedente. Busco acá el que encontré también en la Udabol, encontré también aquí una opinión de esta psicóloga que la conocí en persona, ¿no? A esta psicóloga de la Udabol, ¿no? En la UPDS también se aplica un test de orientación vocacional con limitaciones, y en UTEPSA, para rematar, el que yo investigué ahí, ¿no? Entonces, de esa manera, mire, se hace un antecedente que nos ayuda a defendernos cuando nos dicen, ese trabajo ya tuvo solución, pero hay que ver que nosotros estamos haciendo algo que no exactamente es lo mismo. Tal vez solucionar el mismo problema, pero desde otra forma, con otra tecnología. Ok, chicos, entonces les dejo hasta ahí. En la próxima clase vamos a ir continuando y cada vez que tengamos oportunidad le voy a ir hablando un poco más para orientarlo hacia su trabajo, no solo final, ¿no? Sino trabajo de tesis, ¿ya? La próxima clase, que cae 14, ya vamos a revisar el cuestionario de las preguntas. Prepárese bien con el capítulo 1 de Russo, ¿ya? Ahí vamos a ir quedando.